Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Estoy haciendo un video, diría algo casi que improvisado, urgente, porque como ciudadano de este mundo tengo que denunciar el genocidio que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza. Y como ciudadano de este mundo no puedo quedarme callado. Hace una hora, un poco más, un poco menos, que me entero cuando entro a internet que Israel ha asesinado a unos 500 palestinos que se encontraban en un hospital en Gaza. Esa es la noticia. Esos son los titulares de no sé cuántos medios de prensa. Lo leí en Russia Today, un sitio que, como todos ustedes saben, está prohibido por la Santa Inquisición verlo en la Unión Europea y creo también en los Estados Unidos. No sé si esos 500 asesinados por Israel era ahora noticia de portada en los principales medios del mundo entero, de Occidente, del jardín europeo y americano y de la selva de los demás países. No sé. Lo que yo sí sé es que, una vez más, el genocidio contra un pueblo que solo quiere tener su tierra en paz, que no le asesinen a sus hijos, poder cultivar sus olivos, que no le destruyan las casas, su centro de trabajo, la vida. Pues hoy 500 de sus hijos son asesinados. Cuando días atrás, hace unos días atrás o horas, ayer, desde ayer, el Gran Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas desechó un proyecto, una resolución, un plan que había propuesto el gobierno de Rusia para llevar la paz entre palestinos e israelíes. ¿Quiénes vetaron el proyecto? La resolución, el documento. Bueno, los mismos que siempre escuchamos decir que defienden la paz, la democracia, las libertades, libertad entre ellas, libertad de expresión, de prensa, y todo ese cúmulo de doctrina ideológica occidental que nos imponen con un garrote o con una zanahoria. Bien, Francia, Estados Unidos, Europa votó en contra, vetó el proyecto, la resolución, el documento, el escrito, el plan que Rusia había llevado. Una vez más, con esta guerra, con la de Ucrania, vemos bien claro, una vez más, quiénes son los que amenazan la paz, quiénes son los que nos llenan de mentiras, quiénes son los que se ponen disfraces para continuar explotando el mundo, para continuar saqueando riquezas, discriminando pueblos, naciones, para hacerse ellos más ricos. Una vez más, el fascismo está siendo desarrollado en Europa, está siendo
desarrollado también en Israel, y que nadie se ponga con las manos en la cabeza, porque si esos descendientes de aquellos judíos que fueron asesinados, exterminados por el fascismo alemán, están ahora realizando con muy parecidos métodos el fascismo, el exterminio contra otro pueblo. Vean qué ocurrió en el gueto de Varsovia y vean qué está ocurriendo ahora en la franja de Gaza, que bien se podría decir el gueto de Gaza. Denuncio como ciudadano de este mundo que tiene los pies puestos en la tierra, como ciudadano cubano, el genocidio que está aplicando Israel, asesino, el genocidio que por estar callado están aplicando, por estar callado, por no denunciar, por darle palmadas en el hombro al asesino, también están aplicando el genocidio de manera indirectamente los Estados Unidos y la Unión Europea, escudándose en subterfugios que prácticamente sin argumento alguno. Es un genocidio. 500 personas asesinadas estaban en un hospital. El ejército israelí usando fósforo vivo. ¿Qué más? ¿Qué más están haciendo? Hay un dato interesante. En más de un año de guerra en Ucrania han perecido, según fuentes ucranianas, 500 infantes. En menos de 15 días, en la franja de Gaza, han perecido a manos de Israel más de 700 infantes. Más de 700. Y estos 500, eso fue ayer. ¿Cuántos niños murieron en ese salvaje bombardeo contra el hospital? No sé, no he visto esa parte de la noticia. Pero ahí tienen que haber unos cuantos. Entonces, la justicia no es imparcial. La democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, no es imparcial. Los terroristas, hay terroristas buenos y terroristas malos. Los malos son aquellos que no tienen patente de corso de los centros imperialistas. Porque los demás, y como Israel, sí son los terroristas buenos, y eso sí pueden hacer lo que les da la gana. Pueden asesinar a mansalva, pueden destruir ciudades, pueden aplicar un bloqueo total, sin agua, sin luz, sin entrada de alimento, para matar por inanición a 2 millones de personas. Ellos sí pueden, con el beneplácito de gobiernos tan democráticos como los Estados Unidos de América, como gobiernos de los países europeos que en su libertad de expresión han prohibido las manifestaciones de sus pueblos a favor del pueblo invadido, saqueado, vejado de Palestina. No obstante, a pesar de que han prohibido las manifestaciones,
los pueblos en Italia, en Francia y en otros países de Europa han salido a las calles, España también. Y eso es bueno. Eso es bueno porque indica algo. A pesar de la manipulación mediática, a pesar del engaño, a pesar de que se invierte muchos recursos en lo mediático para defender el fascismo, tanto en Ucrania como el de Israel, a pesar de toda esa maquinaria hegemónica capitalista para mantener a las personas desconectadas de los crímenes, de la realidad que vive este mundo, pues hay algo aquí en la cabecita que está encendida aún todavía y hay esperanza. Y puede que sea este nuevo capítulo de genocidio contra el pueblo palestino, que en Europa se encienda la lucidez una vez más. Podría ser. Como he dicho y he estado repitiendo la frase de Rosa Luxemburg y que está muy a tono con los momentos actuales: socialismo o barbarie. Socialismo o barbarie. Eso fue siglo XX, pero ahora se reafirma. El mundo tiene dos caminos, dos vías: o el socialismo o la barbarie. La barbarie es el capitalismo, este neoliberalismo, que según muchos tontos, muchos ignorantes, muchos manipulados, es lo único que puede darle vida a la humanidad, a pesar de todas las evidencias científicas y la realidad. Ya estamos viendo que lo único que va, el premio gordo de un capitalismo que no se ha derrotado por los pueblos, el premio gordo del capitalismo será el fin de la especie humana. Entonces, socialismo o barbarie. Barbarie, lo que está ocurriendo en Israel contra el pueblo palestino. Barbarie es lo que ocurre cuando un Estado gigantesco somete un férreo bloqueo contra un país pequeño del tercer mundo que no tiene más de 120.000 kilómetros cuadrados. Estoy refiriendo a Cuba y esa gran potencia de Estados Unidos. Eso también es barbarie. Barbarie es cuando las lucecitas de colores del capitalismo nos dicen que ese sistema todo el mundo puede, todo el mundo vive, y se esconde que en el primer mundo las luces, el amarillo, la riqueza, borbotones de esas ciudades, de esas civilizaciones esplendorosas, descansan sobre la explotación de ayer y de hoy de los pueblos del tercer mundo. Es así. Es la vida real de este mundo si las personas llegaran a conocerlo, si no hubiese toda esa mentira y esa manipulación de la verdad, pues la barbarie no tendría ni un día de posibilidad de existir. Por eso yo digo que quizás
a lo mejor me equivoco. Muchas veces nos hemos equivocado. Quizás lo que está ocurriendo ahora, ese genocidio en Palestina, sea parte del comienzo del fin de una época de explotación, de saqueo, de despojo a los pueblos. Quizás también sea el principio del fin de la humanidad. Si la barbarie logra imponerse a los más humanos sentimientos. ¿Cuáles son? Amor, justicia, solidaridad y ayuda. Entonces, yo solo invito a aquellas personas que tengan un mínimo de moral, un mínimo de lucidez, un mínimo de valentía política, de denunciar, de hacer todo lo posible en su radio de acción por denunciar ese monstruo que es el Estado de Israel, al genocidio amparado por las potencias hegemónicas, Unión Europea, Estados Unidos, que se está llevando a cabo ahora. Nosotros, los que están en el bando de los que destruyen, de los que odian, de los que aplauden bloqueos, ya sea bloqueo de Gaza, ya sea bloqueo contra Cuba, eso yo no lo tengo en cuenta. Esa es la maquinaria del odio. Esos son los que seguirán ciegos defendiendo todo lo que hacen los gobiernos de Estados Unidos, defendiendo un sistema que aplasta a la mayoría. Chao. Gracias. Ya tendremos otro video. Pero ahora, libertad para Palestina. Que se acabe el abuso, que se acabe la guerra. Pero ese pueblo se merece la victoria y la paz. Chao.